vamos a ver básicamente lo que es cómo se interrelacionan lo que es la coagulación y la anticoagulación. Ya, a ver, un ratito más, esperamos si alguien más se agrega. De todas maneras, pueden ver los videos también. Primeramente, vamos a definir lo que es la hemostasia. Hemostasia significa prevención. Por tanto, es un mecanismo por el cual el cuerpo humano va a evitar la pérdida de sangre por lesiones que se pueden presentar. Esta hemostasia se va a ayudar mediante ciertos procesos corporales, como ser uno, el espasmo vascular, en el cual el vaso sanguíneo, debido a la presencia de fibras musculares y de un sistema nervioso que va a generar reflejos vasculares, va a generar la vasoconstricción. Luego se tiene lo que es el tapón de plaquetas. Estos segmentos o trozos de células que provienen del megacariocito tienen la capacidad de bloquear lo que son lesiones o también espacios en los vasos sanguíneos por los cuales se puede perder sangre. Luego se tiene la formación del coágulo sanguíneo. Ese coágulo sanguíneo va a taponar lo que son espacios o lesiones a nivel de los tejidos y vasos sanguíneos. Finalmente se tiene la proliferación del tejido fibroso. Una vez que se ha generado lo que es el coágulo sanguíneo y la red de fibrina, este tejido va a ser invadido por tejido fibroso para poder también reforzar lo que es la lesión y evitar la pérdida de sangre. El espasmo vascular, llamado también espasmo miógeno local, está mediado uno por lo que son los factores autacoides. Estos se van a liberar cuando los tejidos adyacentes van a ser traumatizados y a su vez van a activar a lo que son las plaquetas. Entonces, una vez que sucede el daño o lesión al tejido, principalmente el tejido vascular, se van a liberar estos factores autacoides. Otro elemento importante es la presencia de los reflejos nerviosos. Nos menciona que los grandes vasos van a generar una vasoconstricción de lo que es la fibra, gracias a la fibra muscular local. Los vasos más pequeños van a liberar también mediante lo que son las plaquetas el tromboxano A2. Esta vasoconstricción puede durar minutos o también horas y va a dar paso posteriormente ya a la formación del coágulo y posteriormente al tapón plaquetario para impedir la salida de sangre. Vamos a recordar lo que es el origen de las plaquetas. Las plaquetas se originan mediante un proceso que se denomina trombopoiesis. Esta trombopoiesis se origina con el megacardioblasto, el cual es una célula de 15 micrómetros binucleada
va a tener numerosos nucleolos en su núcleo, tiene un citoplasma basófilo. Posteriormente, este va a ir madurando a un megacariocito, seguidamente a un megacariocito granular y finalmente a lo que es el megacariocito maduro. Este megacariocito, nos menciona, posteriormente va a fragmentarse y dar origen a lo que son las plaquetas. Este megacariocito es una célula gigante de 30 micrómetros y un núcleo lobulado. Estas plaquetas, llamados también trombocitos, van a formar finalmente lo que son discos de 1 a 4 milímetros de diámetro. Van a tener una semivida entre 8 a 12 días. Estos se van a ir formando constantemente y van a ir reemplazando a lo que son las plaquetas ya envejecidas. Por tanto, se va a tener un número que va a ser casi constante en la sangre. Este valor está entre 150.000 a 300.000 trombocitos por ml de sangre. No presentan un núcleo como tal, sino segmentos o fragmentos de núcleo. Dentro de su citoplasma vamos a encontrar algunas proteínas, por ejemplo, proteínas contráctiles como actina, miosina, tromboastenina. En la imagen justamente podemos ver varios trombocitos que se encuentran generando ciertas prolongaciones que son útiles cuando generan o van a formar lo que es el tapón plaquetario. Otro elemento también dentro del citoplasma van a ser restos de su retículo endoplásmico y también del aparato de Golgi. Esto les va a servir principalmente para secretar ciertas enzimas y también para almacenar calcio. También se tiene lo que son las mitocondrias, las cuales van a producir ATP y ADP respectivamente. También tiene prostaglandinas, un elemento que es llamado el factor estabilizador de la fibrina. También tiene factores de crecimiento de las células endoteliales vasculares, así como también factores para los miocitos y los fibroblastos. Para la formación del tapón plaquetario existe un mecanismo, el cual se inicia con lo que es el aumento de volumen de los trombocitos, o como nos indica, empiezan a hincharse. Estos trombocitos que se encuentran circulando junto a los eritrocitos y otros leucocitos van a llegar hasta el punto de la lesión. Una vez que llegan al punto de la lesión, se estimulan por los factores que se están liberando en ese punto y empiezan a aumentar de volumen. Posteriormente van a adoptar, nos indica, formas irregulares, generando esas prolongaciones o pseudópodos radiantes. Luego van a empezar a contraerse y durante esa contracción van a empezar a liberar factores activos. Se van a volver literalmente pegajosos o van a generar atracción y adhesión para otras plaquetas, los cuales van a empezar a adherirse al colágeno que está descubierto en la zona de la herida. Esto es mediado también por el factor de von Willebrand. Posteriormente va a empezar a secretar lo que es el ADP, también tromboxano A2, para activar a otras plaquetas y estas posteriormente se unan y formen lo que es el tapón plaquetario. Si vamos revisando lo que son los pasos para la coagulación sanguínea, todo comienza con la lesión a un determinado vaso sanguíneo. Esto estimula a los trombocitos o plaquetas para ir uniéndose o aglutinándose a los bordes de la herida. Entonces estas plaquetas van a empezar a unirse y empezar a cerrar el lugar de la lesión. Posteriormente a esto se va a añadir lo que es la fibrina. Esta fibrina va a empezar a entrelazarse entre lo que son las plaquetas, formando una red alrededor de estas plaquetas. Finalmente, la unión entre ambos elementos va a formar lo que es el coágulo, el cual va a detener la salida de sangre. Posteriormente, este coágulo va a empezar a generar una retracción hacia lo que es el vaso sanguíneo para reducir su volumen. En esta tabla tenemos un resumen de los factores de la coagulación. El primer factor va a ser el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 3 es el llamado factor tisular, también llamado tromboplastina tisular. Luego tenemos un factor muy importante que es el calcio, llamado también el factor 4. Luego se tiene el factor 5, llamado también proacelerina, factor lábil o acelerador de las globulinas o simplemente ACG. Luego tenemos el factor 7, que es el acelerador de la conversión de la protrombina sérica, SPCA, proconvertina o factor estable. Luego tenemos el factor 8,
Es llamado también el factor antihemofílico de tipo A o AHF, también llamada globulina antihemofílica, AHG, o factor antihemofílico A. Tenemos también el factor 9, que es el componente tromboplastínico del plasma, PTC, factor Christmas, factor antihemofílico B. Luego se tiene el factor 10, que es el factor Stuart, o llamado también factor Stuart-Power. Luego se tiene el factor 11, que es el antecedente tromboplastínico del plasma, o PTA, o factor antihemofílico C. Llegamos al factor 12, que es el factor Hagemann, el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, la precalicreína, llamado también el factor Fletcher, los cininógenos de masa molecular alta, o factor Fitzgerald, o sea, CAPM, que es el cininógeno de alto peso molecular, y finalmente las plaquetas, porque estas plaquetas tienen muchos elementos que liberan durante lo que es la coagulación. Vamos a ir analizando los diferentes tipos o vías de activación de la coagulación. Vamos a ver ahora lo que es la vía extrínseca. Esta vía extrínseca se va a producir cuando existe traumatismos de la pared vascular o también de los tejidos extravasculares. Entonces, esta vía se va a iniciar con la activación del factor 3, que es el factor tisular. Este factor tisular va a unirse principalmente con lo que es el factor 7 para activar al factor 10. Este factor 10 posteriormente va a activar mediante lo que es el activador de la protrombina al factor 2, que es la protrombina. ¿Quiénes ayudan a este proceso? Van a ayudar uno, el factor 4, para la activación del factor 10. No olvidemos que el factor 4 es el calcio. Y a su vez, para que el 10 se active y forme el activador de la protrombina, necesita también de la participación del factor 4 nuevamente y también del factor 5. Los que están de color naranja son los principales factores para la activación. Y los que están de color blanco o simplemente con el círculo naranja son coadyuvantes para la activación. Como podemos ver, esta vía de activación es sumamente sencilla. Directamente el 3 activa el 10 y el 10 forma el activador de la protrombina. Este proceso es ayudado por el 7, el 4 y el 5. En el caso de la vía intrínseca, esta se va a activar mediante 1, traumatismos al tejido sanguíneo, luego se tiene la exposición de la sangre al colágeno y también el contacto de la sangre con superficies humedecibles, como por ejemplo el cristal. La vía principal está dada por el factor 12. Este es el primero que se activa cuando se tiene estos tres elementos, ya sean traumatismos a la sangre, exposiciones al colágeno o a superficies humedecibles. El 12 va a activar al factor 11, el 11 va a activar al factor 9 y el 9 activa al factor 10 para que vaya a formar lo que es el activador de la protrombina. ¿Quiénes van a coadyuvar este proceso? Para que el 12 active al 11, ayuda el factor 15 y el factor 14. Para que el 11 active al 9, participa el factor 4. Para que el 9 active al 10, participan el factor 8 y el factor 4. Y a su vez, para que el 10 vaya a formar el activador de la protrombina, va a necesitar la participación 1 del factor 4, del factor 5 y también del factor 16. Bueno, en sí no es un factor, sino el 16 contempla o se refiere a lo que son las plaquetas. Entonces, va a generar lo que es, o necesita la participación de las plaquetas y también los fosfolípidos que tienen estas plaquetas. Es más, estas plaquetas ayudan también a que el factor 9 active al factor 10. Tanto lo que es la vía extrínseca como también la vía intrínseca de la coagulación van a converger en la activación del factor 10. Este factor 10 va a ayudar a formar lo que es el activador de la protrombina. Este activador de la protrombina va a activar lo que es a la protrombina o va a ayudar a la conversión de la protrombina en trombina. Para este proceso de activación de la protrombina necesita también la participación de otros elementos como ser el calcio o el factor 4 y también la participación de las plaquetas. Una vez que se ha formado la trombina, esta trombina va a activar a su vez a lo que es el fibrinógeno. El fibrinógeno, que es el factor 1, va a transformarse en fibrina.
Esta fibrina va a ir produciendo lo que son las fibras de fibrina y finalmente las fibras de fibrina van a formar la fibrina entrecruzada que va a generar las redes de fibrina. Para que las fibras generen lo que es la fibrina entrecruzada, necesita la participación del factor 4 y también del factor 13. Este factor 13 a su vez necesita la participación de la trombina, la cual va a ir activando al factor 13 para que ésta ayude a la fibrina a generar lo que son las fibras de fibrina entrecruzada. Finalmente, en esta imagen se está resumiendo lo que son las dos vías de activación de la coagulación. Por una parte tenemos la vía extrínseca, la cual se activa con la aparición del factor tisular, que es el factor 3. Este factor 3 va a ir a activar a lo que es el factor 10. Para esto es ayudado por el 4 y el 7. Posteriormente, el factor 10 va a formar lo que es el activador de la protrombina, ayudado por el factor 4, el factor 5 y a su vez también el factor 3. Luego tenemos la vía intrínseca de la coagulación, la que es más larga y por tanto va a tardar mucho más tiempo en generar la coagulación. Esta se va a originar o va a iniciarse con la activación del factor 12. Este factor 12 activa lo que es el factor 11, el 11 activa el 9, el 9 activa el 10 y este 10 también va a formar lo que es el activador de la protrombina. ¿Quiénes lo van a ayudar? Para que el 12 active al 11 necesita la ayuda del 15 y del factor 14. Para que el 11 active al 9 necesita la participación de calcio. Y también para que el 9 active al 10 necesita la participación nuevamente de calcio y del factor 8. Posteriormente, el 10 necesita la participación de las plaquetas para que éstas le ayuden a formar el activador de la protrombina. Una vez que se ha formado lo que es el activador de la protrombina, este va a activar lo que es la protrombina a trombina, que es el factor 2 activado. Para esta activación, aparte del activador de la protrombina, también se requiere la participación del factor 4 y también de las plaquetas. La trombina activada, o simplemente trombina, ayuda a activar al fibrinógeno en fibrina. Este va a formar en un principio monómeros y posteriormente fibras de fibrina, la cual posteriormente va a generar la fibrina entrecruzada, que ayuda a formar las redes de fibrina. Para esta activación de las fibras de fibrina a fibrina entrecruzada, necesita la participación del factor 4 y del factor 13. Si ustedes se fijan, existen unos círculos de color verde. Estos círculos muestran cuáles son los factores K dependientes. Los factores K dependientes, por tanto, van a ser el factor 2, el factor 7, también el factor 10 y también el factor 9. Junto con estos existe también un factor que no es un factor de coagulación, sino es un anticoagulante, que es la proteína C. Posteriormente, unos minutos después, nos indica se empieza a contraer y a exprimir parte del líquido que se encuentra en el coágulo. Este proceso va a tardar entre 20 a 60 minutos. El líquido que se empieza a exprimir se denomina suero. Entonces, es un líquido que ya no tiene factores de coagulación. Por tanto, este suero no puede coagularse. Las plaquetas son necesarias para el coágulo, principalmente para que empiece a retraerse. Esto mediado principalmente por el factor estabilizador de la fibrina. Entonces, una vez que se ha ido formando el coágulo, este va a empezar a reducir de volumen, se va a retraer justamente por la salida de líquido. Una vez que se ha formado lo que es el coágulo, este coágulo va a empezar también a generar una retroalimentación positiva. Nos menciona que una vez empezado a desarrollarse el coágulo sanguíneo, se va a extender pocos minutos hacia lo que es la sangre circundante. Esto quiere decir que una vez que se ha formado el coágulo, algunos elementos dentro de este coágulo van a empezar a activar lo que son otros factores de coagulación en el tejido adyacente para que este coágulo empiece a aumentar de tamaño. Esto se debe principalmente a la trombina. Esta trombina tiene una acción proteolítica que es capaz de activar a otros factores.
Entonces se crea una retroalimentación de tipo positiva que provoca que aumente lo que es la coagulación sanguínea. Una vez que se ha formado el coágulo sanguíneo, este puede sufrir otros procesos, como por ejemplo ser invadido por fibroblastos. Estos fibroblastos van a empezar a producir tejido conjuntivo a partir del coágulo. Y otro fenómeno que va a ocurrir principalmente ya dentro de la luz del vaso sanguíneo es la disolución. Entonces, el coágulo empieza a disolverse para permeabilizar el vaso sanguíneo. Nos indica que estos procesos continúan hasta la organización completa del coágulo y pueden ir presentándose de 1 a 2 semanas. Cuando pasa sangre a través de los tejidos, esto empieza también a disolver el coágulo por una proteína que se encuentra también en estos segmentos. La coagulación no es el único proceso que se requiere para mantener fluida la sangre. También se requiere otro proceso que es la anticoagulación. Si ustedes lo piensan, la sangre no puede estar coagulándose a cada rato debido a que esto obstruiría lo que es los vasos sanguíneos. Por tanto, debe haber otros elementos que impidan que se coagule la sangre de manera normal. Dentro de estos elementos, llamados también factores de la anticoagulación, se tienen ciertas características de los tejidos, como por ejemplo lo que es la lisura de superficie de las células endoteliales. Estas células endoteliales tienen una superficie casi lisa, lo que impide que se generen coágulos. También es la presencia del glucocáliz a nivel de las células endoteliales, las cuales impiden la activación de los factores de coagulación. Otro elemento es una proteína llamada la trombomodulina, la cual normalmente está inactivando a la trombina. Por tanto, no permite que la protrombina se convierta en trombina para iniciar lo que es la coagulación. Otras células que también están y ayudan también a que no se generen los coágulos son los mastocitos y los basófilos, los cuales van a producir una sustancia que es la heparina. Esta heparina impide la formación de coágulos. Tenemos en esta tabla lo que son los factores anticoagulantes dentro de la sangre. Por una parte tenemos la misma fibrina. La fibrina cuando se forma también va a inactivar a lo que es la protrombina para que ésta no forme lo que es la trombina. Por tanto, inactiva al factor 2. Luego tenemos la antitrombina 3, la cual va a inactivar también al factor 2 de la coagulación. La heparina que dijimos se va a producir por los mastocitos principalmente y también por los basófilos. Esta se va a unir a la antitrombina 3 y cuando estos dos se unen, potencia la acción de la antitrombina inactivando lo que es el factor 2 al factor 12, 11, 10 y 9 activados. Luego tenemos una proteína que es el plasminógeno. Este plasminógeno, cuando se activa, va a dar origen a lo que es la plasmina y cuya función principal es disolver el coágulo sanguíneo. Por eso principalmente va a ir disolviendo al factor 1, pero también va a impedir que se vaya formando los factores 2, 5, 8 y 12 activados. Luego tenemos una proteína que se llama la proteína C, la cual inactiva al factor 5 y al factor 8. Luego tenemos a la trombomodulina, la cual, como indica su nombre, va a inactivar al factor 2. También es bueno recordar cuáles son los factores K dependientes. Entonces, recordemos, serán el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10. Si la vitamina K no está presente, entonces no se van a formar adecuadamente estos 4 factores. Ahora, la proteína C no es un factor de la coagulación, sino es una proteína que impide la coagulación, pero también requiere de la vitamina K para su formación. En esta imagen tenemos dónde participan los factores de la anticoagulación. Podemos observar que la proteína C va a inactivar al factor 5 y al factor 8. Tenemos lo que es la trombomodulina. Como indica su nombre, esta trombomodulina va a evitar que se forme lo que es el factor 2 activado, es decir, la trombina. Luego tenemos la misma fibrina. Cuando esta se forma, va a inactivar la formación del factor 2 activado, es decir, de la trombina. Luego tenemos la antitrombina. La antitrombina,
cuando está sola, la antitrombina 3, va a inactivar lo que es al factor 2 activado, es decir, a la trombina. Pero cuando se une con la heparina, entonces se va a potenciar su efecto y a su vez va a inhibir o va a impedir la formación o la activación principalmente del factor 10, del factor 9, del factor 11 y del factor 12. Otro elemento que también va a ayudar a que se mantenga fluida la sangre es el plasminógeno. El plasminógeno es una proteína que cuando se activa va a formar lo que es la plasmina. Esta plasmina va a inactivar, o dicho de otra manera, va a disolver a lo que es la fibrina, ya sea como fibrina entrecruzada o como las fibras de fibrina. Entonces, esta plasmina es una proteína, es como una enzima que va a empezar a degradar a la fibrina. Resultado de esta degradación se van a formar los dímeros D, que se utiliza bastante en lo que es la detección de la coagulación intravascular diseminada u otras alteraciones en la cual se generan excesivamente los coágulos sanguíneos, como por ejemplo los trombos. Para que el plasminógeno se active a plasmina necesita de un elemento, que es el TPA, que es el activador del plasminógeno tisular. Este activador del plasminógeno tisular va a agarrar lo que es el plasminógeno y lo va a activar para que éste se transforme en plasmina y genere justamente lo que es la lisis o lo que es la destrucción de esta fibrina, generando en el proceso lo que son los dímeros D. También se menciona que esta plasmina puede inactivar a otros factores como ser el factor 2, 5, 8 y 12. La hemostasia puede alterarse y esta alteración puede dar origen a ciertas enfermedades, como por ejemplo la hemofilia. Dentro de lo que es la hemofilia, esta persona no tiene capacidad de coagulación cuando existe traumatismos a los tejidos y principalmente a los vasos sanguíneos. Esta enfermedad, nos dice, es una enfermedad hemorrágica que principalmente va a afectar a los varones. Esto se debe a que el gen que está alterado se lleva en el cromosoma X. Por tanto, como los varones solo tienen un cromosoma X, son más susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Por ejemplo, en la imagen tenemos los portadores, entonces tienen un cromosoma X que tiene este gen alterado. Por tanto, cuando se va transmitiendo, se va a expresar en los varones. Estos pueden posteriormente pasar el gen también a sus hijos, puede ser una niña, pero como las mujeres tienen dos cromosomas X, el cromosoma sano va a expresar las proteínas normales. Y esto va a hacer que en el caso de las mujeres no expresen la enfermedad. Pero sí, esta mujer puede transmitir ese gen defectuoso a lo que son los varones. Y estos, al tener solo un cromosoma X, van a desarrollar la enfermedad. En cambio, las mujeres tienen otro cromosoma X que suple la función del cromosoma alterado. La forma en la cual las mujeres pueden desarrollar la enfermedad es cuando ambos padres tienen el gen de la hemofilia. Y esto hace que los dos cromosomas X de la mujer también estén defectuosos y generen o expresen la enfermedad. Nos menciona que el 85% de la deficiencia en la hemofilia es del factor 8. Este factor 8 tiene dos componentes. Entonces, cuando la deficiencia es del factor 8, se denomina hemofilia de tipo A o hemofilia clásica. Entonces, nos menciona que cuando el componente pequeño de los dos que presenta el factor 8 es el alterado, entonces es una hemofilia clásica. Ahora, cuando el componente mayor es el que se ha alterado, entonces se denomina enfermedad de von Willebrand. El tratamiento para este tipo de enfermedades es mediante lo que es el factor 8 recombinante. Entonces, esto se administra a las personas que tienen esta alteración para que no sufran hemorragias profusas. Nos menciona que más que todo va a afectar a lo que son grandes vasos, generando hemorragias. En la imagen podemos ver justamente este factor 8 recombinante, el cual se puede administrar a estas personas que tienen deficiencia de este factor 8. El 15% del otro grupo de personas que sufren esta enfermedad va a ser por una deficiencia del factor 9, que también es llamado el factor antihemofílico B. Tanto lo que es la deficiencia de factor 8 o factor 9 se van a heredar
por el cromosoma X. Por tanto, es más factible que los varones expresen la enfermedad. Nos menciona que esta hemorragia se va a presentar cuando existe un traumatismo a nivel de los tejidos con rotura de vasos, entonces van a generar sangrados grandes. Inclusive menciona que cuando se realiza una exodoncia, esta hemorragia puede ser tan profusa que puede poner en riesgo la vida de la persona. Otra alteración de la coagulación es la trombocitopenia. En este caso, el problema se encuentra en las plaquetas. Estas plaquetas tienen una disminución en su cantidad, está por debajo de 150.000. Esto va a originar una hemorragia, pero una hemorragia en vénulas pequeñas o en capilares. Las hemorragias que se van a presentar generalmente son puntiformes, entonces si vemos en la imagen inferior, vemos que varios puntos se van formando en la superficie, en la piel. Entonces, estas son llamadas manchas purpúricas. Y es por eso que la alteración se denomina púrpura trombocitopénica. A mayor ausencia de estos trombocitos, las manchas van a también aumentar de tamaño. Entonces, cuando se tiene conteos de plaquetas por debajo de 50.000 por microlitro, empiezan a aparecer estas alteraciones. Y inclusive si las plaquetas se reducen por debajo de 10.000 por microlitro, esto ya es mortal, puede generar hemorragias profusas de estos capilares o vénulas, los cuales van a disminuir lo que es el volumen sanguíneo y pueden llegar a un shock hipovolémico. Generalmente la trombocitopenia es de tipo idiopática, no tiene un origen, no hay una enfermedad, otro elemento que lo origine. El tratamiento de este tipo de alteraciones es básicamente con una transfusión de sangre completa fresca que ayuda a esta persona a recobrar la concentración de plaquetas, por lo menos durante 1 a 4 días. Otro elemento que también puede ayudar a disminuir el impacto de esta enfermedad es la esplenectomía. Esto se debe principalmente a que el vaso empieza normalmente a destruir lo que son plaquetas y reduce su concentración. Al no haber un vaso, entonces las plaquetas van a durar mucho más tiempo en la circulación. Otra alteración de la coagulación, pero en este caso por un exceso de la coagulación, son los trombos y los émbolos. Un trombo es un coágulo anormal que aparece en los vasos sanguíneos y un émbolo son coágulos sanguíneos que pueden fluir libremente. Estos se pueden presentar por daño a nivel del endotelio, puede ser por aterosclerosis, por infecciones o traumas, por un estado exagerado de coagulación de la sangre llamada hipercoagulabilidad y también por un flujo sanguíneo lento a nivel de ese vaso sanguíneo. Entonces tenemos un determinado vaso sanguíneo y cuando existe un coágulo que se forma por diferentes causas, puede ser aumento de la coagulación, roturas, fisuras, aterosclerosis, alteraciones de vasos sanguíneos, entonces se forma este coágulo de manera anormal. Posteriormente nos menciona si este coágulo empieza a avanzar o se desplaza en el vaso sanguíneo, entonces se habla de una trombosis, que es un trombo avanzando en forma de una obstrucción. Posteriormente, este trombo puede generar un émbolo. Este émbolo puede ser sólido, cuando presenta cuerpos extraños, puede ser líquido, como el caso de tejido lipídico, grasas, líquido amniótico, puede ser gaseoso, cuando son burbujas o gases disueltos que forman burbujas, como por ejemplo pueden ser de nitrógeno, pueden ser oxígeno u otro tipo de gases que ingresan a los vasos sanguíneos. También otra alteración puede ser la presencia de la embolia. Entonces es un émbolo que forma una obstrucción en un determinado vaso. Y esta alteración también recibe el nombre de tromboembolismo o émbolo trombótico. Esta trombosis o la formación de los trombos se debe muchas veces a la presencia o a la tríada de Virchow. La tríada de Virchow nos indica que estos trombos se forman, uno, puede ser por la hipercoagulabilidad de la sangre, otro por una lentitud en la circulación, principalmente venosa, y otro por daño a la pared del vaso o daño endotelial. Entonces, cuando estos tres elementos se reúnen o cuando empiezan a aparecer, esto va a generar la aparición de los trombos.
Otra alteración que se tiene por exceso de coagulación es la coagulación intravascular diseminada, abreviada como CID. En este tipo de alteración hay una activación de la coagulación, pero en amplias áreas de la circulación. Esto se puede deber a grandes cantidades de tejido traumatizado o tejido lesionado o también agonizante, lo cual va a generar liberación de grandes cantidades de factor tisular. Los coágulos pueden ser no grandes, sino pueden ser coágulos pequeños, pero masivos. Estos también se pueden presentar en septicemia y muchas veces en el 85% de los casos puede ser mortal. Y esto por la presencia de toxinas llamadas endotoxinas. Las complicaciones de la coagulación intravascular diseminada son el shock circulatorio y también las hemorragias. Esto debido a que cuando se genera esta coagulación intravascular diseminada, se van consumiendo, van desapareciendo casi cantidad de factores de la coagulación. Por tanto, deja desprovista la sangre de factores de coagulación y esto hace que cualquier lesión o herida sangre profusamente. Dentro de los medicamentos que se pueden utilizar para alterar la coagulación, se tiene, por ejemplo, la heparina, que es un anticoagulante. Esta heparina puede ser una heparina normal o una heparina de bajo peso molecular. Se pueden dar en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso y va a extender la coagulación entre 6 a 30 minutos. Su efecto va a durar de 1,5 a 4 horas y en la circulación es destruido por lo que es la heparinasa. Otro medicamento son las cumarinas. Dentro de esto se tiene a la warfarina. Esta va a inhibir lo que es el complejo epóxido reductasa de la vitamina K, denominada también BKORC1. Entonces, esto va a impedir la carboxilación de los factores K dependientes. Entonces, el factor 2, 7, 9 y 10 no van a estar carboxilados. Entonces, va a inactivar al 2, va a inactivar lo que es al factor 7, va a inactivar también al factor 9 y también al factor 10. Mediante esto va a interrumpir lo que son las cascadas de coagulación. Por tanto, no se va a formar lo que es la fibrina entrecruzada. Una vez que la warfarina se retira, entonces nuevamente la vitamina K va a empezar a carboxilar estos factores K dependientes para que tengan su función normal. La actividad coagulante va a reducirse, nos mencionan, un 50% en 12 horas y un 20% a las 24 horas. Posteriormente se va a normalizar de 1 a 3 días, luego de suspender el tratamiento con la warfarina u otras cumarinas. Otros elementos que se pueden utilizar para la anticoagulación son también recipientes de silicona. Estos nos mencionan no generan la coagulación por lo menos en 1 hora y un poco más. Ahora, los contenedores de cristal, cuando no están tratados, permiten la activación por contacto, principalmente con las plaquetas y del factor 12 para la coagulación de la sangre. Para evitar esto se puede utilizar sangre con heparina o sangre tratada en el recipiente con oxalato o EDTA, los cuales van a disminuir el calcio iónico. Al no haber calcio iónico, o llamado también el factor 4, entonces también se interrumpen las vías de la coagulación. Otro elemento que también se utiliza es el ion citrato, que va a desionizar el calcio. No es tan tóxico como el oxalato, por tanto se puede administrar en la sangre y esta sangre posteriormente se puede administrar a una persona. Gracias al ion citrato pueden transfundirse, nos mencionan, unos 500 ml de sangre, siempre y cuando el hígado no esté dañado o no se exagere en la administración de sangre con citrato. Y esto que no se administre demasiado rápido, porque puede deprimir mucho lo que es la concentración de iones de calcio ya en la persona o en el paciente que está recibiendo esta sangre. Por tanto, esto puede generar lo que es el fallecimiento de la persona por tetania y también convulsiones. Dentro de lo que son las pruebas de coagulación sanguínea se tiene el tiempo de hemorragia. Este tiempo de hemorragia se realiza cuando se realiza un pequeño corte de forma puntiforme, ya sea en el dedo o en el lóbulo de la oreja. Entonces, esta hemorragia que se presenta no va a pasar más allá de los 1 a 6 minutos.
Esto porque mediante este procedimiento se está estimulando la vía extrínseca de la coagulación, la cual es sumamente rápida. Si recordamos, entonces el factor tisular, que es el 3, rápidamente conjuntamente con el factor 7 activan al factor 10. Este tipo de tiempo de hemorragia puede alterarse dependiendo mucho de la profundidad de la lesión y también el grado de irrigación o de hiperemia a nivel de la zona. Otra prueba que también se puede realizar es el tiempo de coagulación. En esta prueba, la sangre se coloca en un tubo de ensayo y se mide el tiempo en el cual se genera el coágulo. Normalmente debería ser entre 6 a 10 minutos, pero nuevamente este tiempo de coagulación puede variar mucho porque depende de varios factores como ser la temperatura y el movimiento. Entonces, normalmente inclinándolo de atrás hacia adelante, cada 30 segundos debería generarse el coágulo en este tiempo de 6 a 10 minutos. Otras pruebas que también se pueden utilizar para determinar el tiempo de coagulación son el tiempo de protrombina y el INR. El tiempo de protrombina nos indica, va a informarnos acerca de la concentración de protrombina. Para esto se añade oxalato a la sangre que se ha extraído. Luego, inmediatamente se puede añadir calcio y factor tisular para estimular lo que es la coagulación de la sangre oxalatada. Este calcio va a anular lo que es el oxalato y el factor tisular va a activar la reacción de la protrombina en trombina. El tiempo requerido para que se tenga lugar la coagulación de la sangre y formar los coágulos se conoce como tiempo de protrombina mediante este procedimiento. Lo normal es unos 12 segundos, pero también nuevamente los resultados de tiempo de protrombina pueden variar. Esto principalmente por las características del factor tisular que se está administrando. Dependiendo del origen del factor tisular, este tiempo también puede variar un poco. Justamente para evitar estas variaciones se ha desarrollado lo que se denomina el cociente internacional normalizado o simplemente llamado INR. Sirve para normalizar las medidas de tiempo de protrombina y nos menciona que cada lote de factor tisular recibe un nombre que se llama ISI. Este ISI puede estar entre valores de 1 a 2, dependiendo del origen del factor tisular que está dentro de los lotes de medicamento. El INR debería estar en un rango de 0,9 a 1,3. Cuando este INR está por encima de 4 o 5 o está en estos valores, existe un riesgo alto de hemorragias. Por el contrario, cuando el INR está bajo, por debajo de 0,5, esto indica una gran probabilidad de formación de coágulos. En el caso de la warfarina, este mantiene un INR de 2 a 3. En la parte de abajo tenemos justamente la fórmula del INR, que nos indica que el tiempo de protrombina de la prueba debe dividirse entre el tiempo de protrombina normal, y esto elevado al valor ISI de lo que es el activador o del factor tisular. Si nosotros reemplazamos valores, entonces tenemos el tiempo de protrombina de paciente de 64 que se ha sacado. Luego tenemos el tiempo de protrombina normal o de control de lo que es el medicamento, del factor tisular, y el valor ISI, que en este caso puede ser de 1,2. Entonces reemplazamos valores y el valor que nos da es de 3,6 de INR. Con esto lo que es la parte de coagulación. No sé si alguien tiene comentario o alguna pregunta. Doctor, tal vez una pregunta. ¿Este de la hemofilia en Bolivia es frecuente? ¿Cuántos casos, doctor, usted ha visto? Algo así. Para saber su frecuencia, doctor. De la hemofilia dijiste, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Esta enfermedad tiene una historia interesante. Vamos a volver al cuadrito. Como se iba mencionando,
se ha presentado en personas que han tenido consanguinidad, es decir, parientes que se han ido casando unos con otros. Entonces, tiene un componente hereditario. Quería mostrarte el dibujito. A ver, voy a llegar un rato. Aquí está. Bueno, entonces, como tú puedes ver, el problema es el cromosoma Y, debido a que los varones solo tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, perdón, es el cromosoma X. Entonces, cuando el gen del cromosoma X está alterado, entonces el varón expresa la enfermedad, ¿no? Que es la deficiencia del factor 8. Entonces, cuando tiene una herida, esta persona va a sangrar más que una persona normal. Entonces, si es una herida más grande, inclusive puede tener hemorragias profusas, ¿no? De varios ml, incluso litros de sangre, pueden ocasionar la muerte. En cambio, en las mujeres no se manifiesta porque las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces, si uno tiene el gen defectuoso, el otro cromosoma X suple esa función y esto hace que no se exprese en la mujer. Es debido a eso que normalmente los varones van a expresar la enfermedad y las mujeres van a ser portadoras, pero no expresan la enfermedad. Existe un caso muy raro donde tendría que ser el padre y la madre portadoras del gen de la enfermedad. Entonces, recién la mujer podría presentar la enfermedad, ¿no? Que es la hemofilia. Pero generalmente los varones fallecen, ¿no? Porque tienen alguna herida, algún accidente y no pueden coagular. Actualmente existe ahora lo que es el factor 8 sintético, entonces eso se administra a estas personas que tienen este defecto y con ello tienen un sistema de coagulación normal. Ahora, bueno, debido a que ha habido avances en todo esto, entonces eh, se ha generado justamente ya estos tratamientos y con esto ya ha mejorado bastante la sobrevida. Es como la insulina para los diabéticos. Antes no había insulina y esto generaba que murieran las personas, pero después han sintetizado la insulina y ya las personas pueden hacer el tratamiento. Especialmente esto es útil para los diabéticos tipo 1. En este caso puede administrarse el factor 8 sintetizado para evitar lo que es las hemorragias muy profusas en las personas que tienen esta enfermedad. Esto se ha visto más que todo en personas que normalmente, no normalmente, sino en algunas esferas de la sociedad antes, ¿no? Lo que eran los reyes, príncipes, todos ellos, se creía que la fuerza de su linaje estaba en la sangre, entonces trataban siempre de casarse entre parientes y para conservar su linaje, pero genéticamente esto no es bueno debido a que siempre cada familia tiene algún gen que podría estar defectuoso y cuando la unión se hace con otras personas de linajes diferentes, entonces hay una recombinación, ¿no? del material genético y esto hace que muchos genes defectuosos se vayan desechando con el tiempo. Y cuando existe consanguinidad, entonces primos con primos o algo parecido, entonces como ya el linaje tiene un gen que puede estar defectuoso, entonces se va conservando con los linajes y esto puede dar expresión a estas enfermedades, ¿no? Como es la hemofilia. Como les comentaba, este zar, ¿no? Su hijo Alexander tenía justamente esta enfermedad y eso hacía que lo cuiden mucho, ¿no? Porque también era el único varón, tenía pura hermanas y era el único varón y cualquier herida rápidamente se lo atendía, ¿no? Para evitar una hemorragia muy grande. No sé si algo más me puedes preguntar o alguna duda más o quieres comentar algo más. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Me escucha, doctor? Luisa, sí, te escucho, Luisa. Dime. Doctor, en cuanto al embarazo, hay, por ejemplo, como le digo, la sangre no es compatible en los bebés. No sé, esa parte, doctor, no sé si me puede explicar, porque hay bastantes abortos por esa situación. Es Ya. decir, que no son compatibles la madre con el niño o en la sangre. Por eso muchas veces cuando el bebé nace hay ictericia o hay, no sé, hay problemas con ese paciente o a veces termina en aborto, doctor. ¿Por qué se da en ese caso en la madre, doctor?
Ya. Esto lo vamos a ver con lo que es factor RH. Tengo un video en el Classroom de teóricas, entonces ahí pueden revisarlo. Pero básicamente lo que ocurre es esto. En algunas mamás, su sangre es RH negativo y el bebé cuando se forma, entonces se vuelve RH positivo. Eso es por el padre. Entonces el gen dominante es el RH positivo y la mamá que es RH negativa, entonces genera anticuerpos contra todo lo que sea RH positivo. El primer bebé normalmente no va a tener problemas, es a partir del segundo bebé donde puede haber lo que tú mencionas, ¿no? Un aborto o lo más probable es que cuando nazca, nazca con ictericia y esto le provoque un kernicterus más adelante. Lo que sucede es que el sistema inmunológico de la mamá reconoce ese factor RH de sus glóbulos rojos del bebé como si fueran agentes infecciosos o fueran microorganismos, entonces crea anticuerpos contra el RH del bebé. Y en un principio la placenta es muy gruesa, entonces no permite el paso de estos factores RH hacia el bebé. Pero al finalizar el embarazo o de la mitad del embarazo para adelante, la placenta se adelgaza, entonces esto hace que algunos anticuerpos vayan pasando de la sangre materna a la sangre fetal. Y esto hace que vayan destruyendo los eritrocitos del bebé. Cuestión de que cuando el bebé nace, nace con anemia y una ictericia por lo que es la transformación de la hemoglobina en bilirrubina. Ahora, esto es más frecuente ya a partir del segundo y en el tercer bebé también ya es más fuerte la reacción. O sea, cada bebé o cada embarazo que tenga la madre, que sea RH positivo, el bebé tiene más riesgo de fallecer, mucho más antes, ¿no? Puede ser ya un aborto, anemia muy severa, o pueden nacer ya con ictericia y con lesión a nivel de núcleos de la base por el kernícterus. Existe una vacuna que es la inmunoglobulina anti-D, que le aplican a las mamás que tienen este tipo de alteraciones, en el cual se reduce lo que es la agresividad del sistema inmunológico y el bebé nace y ya una vez que ha nacido, entonces ya no tiene contacto con la sangre materna, entonces no va a tener más problemas. Entonces, esto es, como les comentaba, en mamás que tienen grupo sanguíneo RH negativo y el bebé es RH positivo. Ahora, esto como les digo es más para el tema de grupos sanguíneos, entonces ahí lo van a explicar seguramente, no sé a quién le ha tocado, pero yo tengo un video de grupos sanguíneos, que está también dentro de la lista, entonces ahí pueden revisarlo para también ver cuáles son los grupos sanguíneos, cuáles son los que tienen o dan más problemas, pero en resumen el que más problemas genera es el RH positivo. Los ABO no tienen tanto problema, pero igual pueden generar incompatibilidades de sangre y bueno, eso hay que tener también precaución en las transfusiones. Pero el caso que nos comentaba la compañera es debido al grupo RH positivo en madres que son RH negativas. Hace varios años hicimos un trabajo de investigación en Yungas, en Coroico específicamente, y solo encontramos dos en un colegio, pero encontramos solamente dos jovencitas que tenían RH negativo. Todos eran RH positivo. Entonces es raro encontrar RH negativos, no es muy frecuente. El grupo predominante es el RH positivo. Eso te podría comentar. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Doctor, una última consulta. ¿Sí? Este, ¿qué se llama? La hemofilia, doctor. Eh, ¿Cuáles son los signos? A temprana edad se puede uno diagnosticar eso, doctor. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Ya. Básicamente es el sangrado, ¿no? Como les decía, les he dado unos datitos, ¿no? De tiempo de hemorragia, tiempo de sangría. Entonces, estas personas, mm, bueno, cualquier tipo de herida o lesión que tengan, su sangrado siempre va a durar más. Entonces, y otra es la cantidad de sangre que se pierde en las hemorragias. Entonces, eso va a ser el signo característico y el más importante, ¿no? Las hemorragias, sangrados que tienen mayor cantidad de pérdida de sangre y también que tengan mucha duración, o sea, que dure no solamente unos 6 minutos, dure 10, 20, media hora, ¿no? En los textos nos mencionan, incluso una hora puede durar
tu hemorragia, ¿no? Y eso ya es totalmente anormal. Ahora existen varias alteraciones, como lo que es las trombocitopenias, por ejemplo, que es lo más frecuente. Entonces, en alteraciones de coagulación, la hemofilia no es tan frecuente, debido a que, como ustedes pueden ver en el dibujito, se necesita esto de la consanguinidad y también la transferencia del, perdón, lo que es la característica hereditaria, ¿no? Tiene que heredarse. Entonces, un antecedente es preguntar, ¿no? Si en la familia ha habido alguien, ¿no? Algún familiar que ha tenido alguna enfermedad donde sangraba mucho, ¿no? Tenía hemorragias muy abundantes y que duraban mucho tiempo. Entonces, eso puede darnos información de que alguien en la familia tenía hemofilia y se ha ido pasando el gen defectuoso a la descendencia. Normalmente, ¿qué se hace cuando uno sospecha, no? Porque la persona tiene hemorragias muy grandes, muy frecuentes, mucha cantidad. Tiene que hacerse lo que es el laboratorio de coagulación. Entonces ahí hacen tiempo de sangría, tiempo de coagulación, el tiempo de tromboplastina, lo que es el INR. Entonces el laboratorio lo hace como el coagulograma. Entonces eso se pide y ahí les da los resultados y les puede decir, no, sí, tiene alteraciones en la coagulación. Entonces, ya ustedes pueden investigar, ¿no? Ya con otros exámenes, si es un factor 8 el que está faltando o está defectuoso, entonces se asocia a la hemofilia. Entonces, tendríamos esos datos de antecedentes familiares, antecedentes patológicos, que serán las hemorragias, la duración, la cantidad, y los laboratorios que nos indicarían el tiempo, ¿no? De coagulación, sangría, tromboplastina y todo lo que les comentaba. Eso para corroborar lo que es este tipo de alteración. Como les menciono, es un poco raro. Esto se ha visto más que todo en aquellas familias donde tienen este tipo de relación, ¿no? De consanguinidad y antecedentes familiares, ¿no? De personas que incluso han fallecido por hemorragias muy grandes. Ahora, en nuestro medio, ¿qué es lo que más se va a encontrar? Lo principal va a ser las anemias, que eso con glóbulos rojos lo van a ver. Luego tenemos lo que es las trombocitopenias. Entonces, hay enfermedades donde bajan las plaquetas. Y estas enfermedades hacen que la persona también, primeramente, ¿cómo va a presentarse la enfermedad? Con la aparición de puntos medio morados violáceos del tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, esto ya nos informaría de una disminución de plaquetas, ¿no? Una trombocitopenia. ¿Cuándo lo notamos? Cuando una persona, por ejemplo, se toma la presión arterial. Básicamente, todo lo que es presión, golpes sobre la superficie de la piel, lesiona los capilares, pero el sistema de coagulación trabaja tan bien que no se nota. Pero cuando hay deficiencias de plaquetas, se van a notar ya. Por ejemplo, una persona que le tomen la presión arterial, le quitan el brazalete, va a aparecer puntitos morados en el brazo, en el lugar donde han hecho la presión. Entonces eso nos indicaría disminución de plaquetas. Luego se va a ver las manchitas más grandes, ¿no? Violáceas, que son las púrpuras. Entonces esas púrpuras se ven en algunos recién nacidos también que tienen deficiencia de plaquetas. Entonces, ya es manchas moradas, ya saben, deficiencia de plaquetas grandes, ¿no? Las púrpuras trombocitopénicas. También hay púrpuras idiopáticas. Eso ya, digamos, de 100 bebés, uno podría presentar, ya que ver la causa, ¿no? Entonces, ahí se hacen estudios de médula ósea. Entonces, saca un poquito de médula ósea y se ve ahí si están trabajando las células madre, están formando megacariocitos o qué está pasando con los megacariocitos, que no se están formando plaquetas en una cantidad adecuada. Eso te podría comentar. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna duda? Listo, muchachos, deben estar cansados. Nos vamos a reencontrar entonces la siguiente semana. Por si acaso quería aclararles, el tema uno y el tema 2 están en una sola teórica. Eso era porque el tema 2 era muy cortito, entonces he hecho lo que es la parte de la anatomía de lo que es el aparato urinario y al final les ponía lo que era la formación, o digo, la micción, ¿no? Lo que es la fisiología de la micción. Eso para que no piensen que no está el tema de micción. Está unido al primer tema. Al final justamente habla de esa parte. Porque era un poco corto, entonces lo he unido en un solo tema. Listo, muchachos. Entonces, vayan descansando, coman algo para mediodía.
y nos reencontramos la siguiente semana. Se cuidan mucho, se portan bien, estudian también mucho. Ya estamos acabando, ya van a venir los exámenes parciales y finales. ¿Listo? Hasta luego a todos. Se me gusta.